¿Qué estarías dispuesto a entregar a cambio de sentirte amado, comprendido y libre? No hablamos de un amor pasajero, ni de un consuelo superficial, sino de alguien que toca las fibras más profundas de tu ser, que parece escuchar lo que nunca dijiste en voz alta, que despierta en ti sensaciones que pensabas muertas y que, al mismo tiempo, te promete una vida nueva. Esa fue la historia de Elena. Una mujer marcada por los años de fanatismo religioso, matrimonios fallidos y silencios interminables. Había crecido con la certeza de que no valía lo suficiente, de que su voz no merecía ser escuchada, de que su cuerpo era pecado y su deseo una culpa. Cargaba con cicatrices invisibles, esas que no dejan moretones en la piel, pero sí cadenas en el alma. Y entonces apareció Juan, un hombre distinto a todos los que había conocido. Atento, magnético, lleno de palabras que parecían medicina. Sus gestos transmitían confianza, y en su mirada había una mezcla inquietante de ternura y misterio. Juan no solo le hablaba, la interpretaba, como si leyera dentro de ella lo que nadie jamás había querido mirar. Al principio fue un bálsamo. Con él, Elena volvió a sentirse mujer. Descubrió que podía ser deseada sin vergüenza, que su piel no era su enemiga, que el placer no tenía por qué estar peleado con la espiritualidad. Juan la tomó de la mano y la condujo a territorios íntimos que jamás había explorado. Lo que antes fue represión se transformó en éxtasis. Elena, por primera vez, se sintió viva, pero detrás de ese aparente amor, había algo más, un velo oscuro que aún no podía ver. Juan no era solo un hombre sensible y espiritual, era un maestro de la manipulación. Tenía dones extraordinarios, reales, palpables, la capacidad de leer a las personas, de influir en su mente, de penetrar en sus decisiones más íntimas. Un don que podía haber sido usado para sanar, pero que él convirtió en instrumento de control. Elena, cegada por la devoción, no lo notó. Lo siguió con docilidad, creyendo que había encontrado al hombre que cambiaría su destino, pero lo que no sabía era que al entregarse a él, estaba entrando en un laberinto del que muy pocos logran escapar, el de una relación de poder disfrazada de espiritualidad, una red que más tarde se transformaría en algo mucho más grande, mucho más peligroso, una secta. Esta historia no es ficción, aunque los nombres y lugares han sido cambiados. Está inspirada en hechos reales. Personas de carne y hueso vivieron esta historia, fueron arrastradas por la fuerza de un hombre y la devoción de una mujer que confundieron amor con sumisión, espiritualidad con manipulación, fe con dependencia. Este audiolibro no solo busca contar lo que ocurrió, sino abrir los ojos a una realidad que puede tocar a cualquiera. La facilidad con la que un manipulador puede entrar en tu vida y transformarlo todo, porque el verdadero peligro no está en los gritos ni en la violencia directa, sino en el susurro suave que te dice lo que quieres escuchar. Prepárate. La historia de Elena y Juan no es cómoda, ni ligera, ni neutral. Es una historia que mezcla lo social, lo erótico y lo espiritual, una historia que desnuda la vulnerabilidad humana, que revela hasta dónde puede llegar el poder de un manipulador y cómo, a veces, las cadenas más pesadas son las que uno mismo acepta ponerse. Prólogo. Hay historias que parecen advertencias disfrazadas de relatos. Historias que, aunque nos parezcan lejanas, podrían ocurrirnos a cualquiera de nosotros, porque la vulnerabilidad no siempre nace de la ignorancia, muchas veces nace del deseo legítimo de amar y ser amado. Elena no era una mujer ingenua ni menos inteligente que los demás, era, como tantas, alguien marcada por heridas invisibles, matrimonios rotos, una vida sometida a doctrinas rígidas, años de escuchar que su voz valía poco y que su cuerpo debía ser reprimido. Su necesidad de cariño y libertad la hacía un blanco perfecto para un hombre como Juan. Y aquí está la primera enseñanza: los manipuladores no aparecen con rostro de verdugo, sino con apariencia de salvador.
no llegan imponiendo cadenas, sino ofreciendo llaves, no se presentan como carceleros, sino como guías espirituales, confidentes, amantes que parecen haber esperado toda la vida por ti. Su verdadera fuerza no está en lo que imponen, sino en lo que hacen que tú mismo entregues. Juan tenía dones reales. Esa es otra advertencia. No era un farsante cualquiera. Tenía la extraña habilidad de leer emociones, de influir en decisiones, de sembrar ideas en la mente de quienes lo escuchaban. Era un talento que podría haber sanado, inspirado y levantado a muchos, pero lo canalizó malsonante, lo usó para sí mismo, para construir poder, placer y dominio. Su don, en vez de bendición, se volvió maldición. Elena se dejó llevar, no porque fuera débil, sino porque creyó que había encontrado en él lo que siempre había anhelado, y en esa entrega se convirtió en cómplice, hasta transformarse en lo que nunca imaginó, una mujer con poder sobre otros, una líder de un grupo que empezó llamándose espiritualidad y terminó siendo secta. Esta historia que, aunque cambie nombres y lugares, es verídica, desnuda una verdad incómoda. Nadie está completamente protegido contra la manipulación. Todos tenemos vacíos, anhelos y heridas que alguien más podría usar en nuestra contra. Lo que diferencia a quienes caen de quienes resisten no es la fuerza, sino la conciencia. Por eso, antes de escuchar lo que ocurrió entre Elena y Juan, es necesario comprender la enseñanza central. No todo lo que libera, libera de verdad. Hay amores que esclavizan, hay espiritualidades que corrompen, hay líderes que en lugar de dar vida, roban el alma de sus seguidores. Este audiolibro no busca solo narrar un escándalo, ni alimentar la curiosidad morbosa. Su propósito es otro: despertar preguntas. ¿Cómo diferenciamos la espiritualidad auténtica de la manipulación? ¿Cómo saber si el amor que recibimos es verdadero o es una cadena disfrazada de ternura? ¿Qué hacemos con nuestros vacíos, para que no se conviertan en puertas abiertas a quienes saben usar la fragilidad en nuestra contra? Porque al final, la historia de Elena y Juan no es solo la historia de ellos. Es la historia de cualquier persona que, en la búsqueda desesperada de sentido, se cruza con alguien dispuesto a aprovechar esa búsqueda. Y mientras existan seres humanos con heridas, siempre existirán hombres y mujeres como Juan, capaces de convertir dones en instrumentos de dominación. Así comienza este viaje, un viaje erótico y oscuro, espiritual y social, profundamente humano, una historia que muestra cómo el amor puede confundirse con sumisión, cómo la fe puede degenerar en fanatismo y cómo, incluso en medio de la manipulación más brutal, siempre queda abierta la pregunta de si es posible la redención. Capítulo 1. La mujer rota. Elena había aprendido desde niña que su cuerpo era un campo de batalla. Creció bajo el peso de doctrinas religiosas que la vigilaban hasta en los pensamientos. Todo en ella era juzgado: la forma en que se vestía, cómo hablaba, la manera en que se reía. Desde pequeña escuchó frases que se grabaron como tatuajes invisibles: una buena mujer debe callar, tu deber es obedecer, el deseo es pecado. Con el tiempo, esas voces externas se transformaron en voces internas. Y lo peor es que las creyó. Sus primeros matrimonios fueron un reflejo de esa herida. Hombres autoritarios, indiferentes o crueles que reforzaban lo que ella ya pensaba de sí misma, que no merecía ternura, que su papel era servir en silencio, que amar significaba aguantar. Había noches en que se miraba al espejo y apenas reconocía su propio rostro. Lo veía apagado, sin brillo, como si la vida se le escapara lentamente entre rutinas y culpas. Elena no solo estaba reprimida en lo sexual, estaba reprimida en todo. Había dejado de reír con espontaneidad, de soñar, de atreverse. Se había convertido en lo que otros moldearon: una mujer obediente, invisible,
consumida por las exigencias de un Dios rígido y de hombres que nunca supieron amarla. La soledad era su compañera más fiel. Después de cada fracaso matrimonial, volvía a refugiarse en la religión, pensando que quizás su sufrimiento era un castigo divino. Aceptaba como verdad absoluta que su destino era ser pequeña, que su voz debía esconderse y que el deseo era una amenaza contra su pureza. En secreto, sin embargo, había un anhelo que nunca murió, el de sentirse vista, deseada, amada de verdad. Esa contradicción la desgarraba. Por un lado, el fanatismo que la mantenía encadenada a la culpa. Por otro, el deseo latente de liberarse, aunque no supiera cómo. Y en medio de esa tensión, apareció el vacío perfecto para que alguien como Juan entrara en su vida. Elena no lo sabía, pero ya estaba preparada para caer. No porque fuera débil, sino porque la vida la había golpeado hasta el cansancio. Cuando una mujer pasa demasiado tiempo escuchando que no vale nada, cualquier palabra de cariño se siente como milagro. Cuando ha vivido años entre cadenas invisibles, cualquier gesto de libertad se experimenta como una revelación. En esa etapa oscura, justo cuando se sentía derrotada y vieja para soñar, su camino se cruzó con el de un hombre que parecía conocer cada una de sus heridas. No podía sospecharlo entonces, pero ese encuentro marcaría el inicio de una transformación radical. Una transformación que la haría pasar de víctima a cómplice, de sumisa a líder, de mujer rota a mujer peligrosa. Elena aún no lo sabía, pero estaba a punto de abrir la puerta a un amor que cambiaría su vida para siempre. Y, al mismo tiempo, a una prisión más sutil y devastadora que todas las anteriores. Capítulo 2. El encuentro. Elena no lo buscaba. No pensaba en enamorarse otra vez ni en abrir su corazón después de tantos fracasos. Había decidido resignarse, convencida de que el amor no era para ella, pero la vida suele colocar en nuestro camino aquello que menos esperamos y, a veces, lo que menos necesitamos. Así apareció Juan, lo conoció en una reunión casual, un evento social donde no tenía muchas ganas de estar. En medio de conversaciones triviales, sintió de pronto una mirada fija sobre ella. Levantó los ojos y lo vio. Había algo en Juan que descolocaba. No era su apariencia atractiva, sí, pero sin exageraciones, sino la forma en que sus ojos parecían atravesarla, como si la conociera desde antes. Cuando le habló, no fue como un extraño que intenta una conquista torpe. Fue como si supiera exactamente qué palabras necesitaba escuchar. Tienes una luz muy especial, le dijo con voz grave, tranquila. Solo que aún no lo sabes. Elena se rió nerviosa, pensando que era un halago cualquiera. Pero él insistió. Le habló de su fuerza interior, de su capacidad de amar, de una belleza que iba más allá de lo físico. Nadie nunca le había hablado así. Y mucho menos un hombre. En lugar de sentirse incómoda, se sintió descubierta. Era como si él hubiera encontrado una grieta en la muralla que ella había levantado durante años y hubiera entrado con delicadeza. Los días siguientes, Juan buscó acercarse más. No presionaba, acompañaba. No exigía, escuchaba. Cada conversación con él dejaba a Elena con la sensación de haber sido vista, comprendida, valorada. Algo que nunca experimentó en sus matrimonios. Poco a poco, comenzó a confiar. Pronto, la conexión fue más allá de las palabras. Una tarde, en un silencio compartido, Juan tomó su mano. El gesto fue simple, pero en Elena desató un terremoto. Sentir su piel cálida, firme y segura fue como encender un fuego que llevaba años apagado. Se estremeció, y en ese estremecimiento descubrió que su cuerpo también estaba hambriento de ternura. Cuando se entregaron por primera vez, no fue un acto apresurado. Juan sabía tocarla como nadie. No se trataba solo de caricias,
sino de una especie de ritual íntimo en el que lo espiritual y lo físico se mezclaban. Él la miraba como si cada parte de ella fuera sagrada, como si su cuerpo entero fuera un templo. Elena lloró en medio de aquel éxtasis, no de tristeza, sino de liberación. Por primera vez en su vida, el placer no estaba manchado de culpa. Juan sabía lo que hacía. No era casualidad. Su don no era solo leer la mente y las emociones, también sabía usar el lenguaje del cuerpo para fundirlo con lo espiritual. A través de él, Elena sintió que se despojaba de cadenas que había arrastrado toda su vida. Lo que ella no entendía en ese momento era que esa confianza, esa sensación de plenitud, era también una puerta abierta. Cada palabra, cada gesto y cada abrazo la ataban más a él, y aunque se sentía más libre que nunca, en realidad estaba entrando en una dependencia más profunda de la que jamás había vivido. Esa noche, después de haberse entregado, Juan le susurró al oído: lo que hemos empezado, Elena, no es un amor común. Es un camino. Un destino. Ella cerró los ojos y creyó cada palabra. Lo que no sabía es que ese camino la llevaría a territorios donde el amor y la manipulación serían imposibles de distinguir. Capítulo 3. El despertar del cuerpo. Elena siempre había vivido su sexualidad como un territorio prohibido. Desde niña, las enseñanzas religiosas le repitieron que el deseo era pecado, que el placer era peligro y que una mujer decente debía ocultar hasta sus pensamientos más íntimos. Así, en sus matrimonios anteriores, nunca supo lo que era entregarse con libertad. El sexo era una obligación, una rutina fría, algo de lo que salía con la sensación de vacío y culpa. Con Juan todo cambió. Desde la primera vez, él no se acercó a ella con prisa ni con ansias de conquista. Su forma de tocarla era diferente, cada caricia parecía una pregunta, cada beso un reconocimiento. No buscaba solo su cuerpo, buscaba su alma, y ese detalle marcó la diferencia. Elena comenzó a experimentar algo que jamás había sentido, la unión entre lo físico y lo espiritual. Con Juan, el placer no era un acto mecánico. Era un lenguaje sagrado. Sus encuentros tenían la intensidad de un ritual. Él sabía cómo mirar, cómo respirar, cómo guiarla a través de sensaciones que rozaban lo místico. Elena lloraba, reía, temblaba. No era solo éxtasis, era revelación. En esos momentos, ella dejaba de ser la mujer insegura que se escondía detrás de dogmas. Se sentía poderosa, hermosa, digna. Por primera vez, pensó que su cuerpo no era pecado, sino un puente hacia la plenitud. Cada orgasmo era, para ella, un acto de liberación de años de cadenas invisibles. Y Juan lo sabía. No reprimas nada, le susurraba mientras la sostenía entre sus brazos. Tu deseo es tu verdad. Tu cuerpo es tu voz. Palabras simples, pero para Elena eran dinamita. Le permitían derribar muros que llevaba décadas levantando. Lo que antes era vergüenza se convirtió en orgullo. Lo que antes era silencio se volvió grito. Descubrió que en ella había una fuerza dormida que nadie antes había querido despertar. Con el tiempo, Elena dejó de sentirse pasiva. Comenzó a explorar, a tomar la iniciativa, a pedir lo que deseaba sin miedo. Cada encuentro con Juan era un viaje más profundo hacia sí misma. Era como si él hubiera encendido una hoguera en su interior que ya no podía apagarse, pero lo que para ella era liberación, para él era también estrategia. Juan conocía el poder de unir el placer con lo espiritual. Sabía que, al darle a Elena la experiencia de sentirse plena y sagrada en la intimidad, la estaba atando con un lazo invisible. No había prisión más fuerte que la que se construye con amor y deseo. Elena no lo veía así. Para ella, todo era gratitud. Sentía que Juan la había rescatado de la oscuridad y que le había regalado una nueva vida. Lo amaba con devoción, con entrega total,
convencida de que él era su destino. Lo que no sospechaba era que este despertar del cuerpo era apenas el comienzo de una entrega mucho más grande, una entrega que involucraría no solo su piel, sino también su mente, su fe y su voluntad. En su inocencia, Elena creyó que había encontrado la libertad. Lo que no sabía es que en ese mismo despertar comenzaba también la construcción de una nueva prisión, más sofisticada y más peligrosa que todas las anteriores. Capítulo 4. El poder oculto de Juan. Elena pensaba que lo conocía, pero Juan guardaba secretos que iban mucho más allá de la ternura y la pasión que le ofrecía. No era solo un hombre atento ni un amante que sabía llevarla al límite. Había en él una presencia magnética, una capacidad de penetrar en la mente de las personas que no podía explicarse con facilidad. La primera vez que Elena lo notó fue en una cena con amigos. Juan hablaba, y todos parecían hipnotizados. No levantaba la voz, no imponía su opinión, simplemente decía lo justo. Y de pronto las conversaciones giraban en torno a lo que él había insinuado. Incluso quienes al inicio lo contradecían terminaban asintiendo, como si sus palabras fueran inevitables. Elena lo miraba con fascinación. «Tienes un don», le dijo esa noche, cuando regresaban a casa. Juan sonrió, sin negar ni confirmar. Con el tiempo, empezó a mostrarlo más abiertamente. Sabía leer a las personas como si fueran libros abiertos. Bastaba con mirarlas para detectar sus miedos, sus deseos, sus heridas, y una vez que lo hacía, tenía la habilidad de decir justo lo que necesitaban escuchar. No era casualidad, ni intuición corriente. Era algo más. Elena comenzó a creer que estaba frente a un hombre elegido. Un guía espiritual con la capacidad de llevar a otros hacia la verdad. Lo veía casi como un profeta, un iluminado. Lo que no entendía era que Juan había aprendido a usar ese poder para su propio beneficio. Él mismo lo confesó una noche, en un susurro cargado de misterio. Dios me dio dones que pocos tienen. Pero el mundo no está listo para entenderlos. La mayoría tiene miedo de quienes ven demasiado. Tú, Elena, eres distinta. Tú puedes caminar a mi lado. Esas palabras la hicieron sentir privilegiada. Creía ser la única que conocía ese lado oculto de Juan, la única digna de su confianza. Y en ese convencimiento, se entregó aún más. Los dones de Juan no tardaron en mezclarse con lo sexual. Sabía inducir estados de trance en medio de la intimidad. Sus caricias y palabras la llevaban a un nivel donde placer y espiritualidad se fundían en algo casi sobrenatural. Elena se convenció de que no era un encuentro de cuerpos, sino de almas. Cada orgasmo era, para ella, una revelación mística. Pronto, esa experiencia no fue solo de pareja. Juan empezó a hablar de compartir su don con otros, de enseñar a más personas a liberarse de culpas, a descubrir la unión entre lo espiritual y lo erótico. Elena dudó al inicio, pero su confianza en él era absoluta. Pensaba que estaba participando en algo sagrado. Lo que en realidad estaba ocurriendo era el inicio de algo mucho más oscuro, la construcción de una comunidad en torno a Juan y a su poder. Gente que lo escuchaba quedaba fascinada, como ella la primera vez, y él, lejos de usar su don para sanar, lo usaba para dominar. Elena todavía lo veía con ojos de amor. No entendía que lo que la había liberado, también la estaba encadenando. No sospechaba que detrás del guía espiritual y del amante perfecto, comenzaba a emerger el verdadero rostro de Juan. Un hombre que había nacido con dones extraordinarios pero que había decidido canalizarlos hacia el control y la manipulación. Capítulo 5. La transformación de Elena. Elena nunca se había sentido tan viva. Había pasado de ser una mujer temerosa, marcada por la represión, a convertirse en alguien que caminaba con la frente en alto. Cada palabra de Juan la llenaba de confianza. Cada experiencia a su lado la hacía sentir especial.
casi elegida, pero lo que no notaba era que, poco a poco, estaba dejando de ser ella misma para convertirse en una extensión de él. Juan la empujaba con suavidad, pero con firmeza, hacia un nuevo papel, el de compañera de poder. Al principio, Elena solo lo acompañaba a reuniones con personas interesadas en su discurso espiritual. Escuchaba, sonreía, asentía. Pero pronto, Juan empezó a darle un lugar distinto. Ellos deben verte como me ven a mí, le decía. Tú no eres menos. Tú tienes algo que nadie más puede darles. Y así, Elena empezó a hablar. Al principio con timidez, compartiendo su experiencia personal, cómo había sido liberada de culpas, cómo había descubierto la fuerza de su cuerpo y la conexión con lo espiritual. Sus palabras emocionaban a otros, sobre todo a mujeres que veían en ella un espejo. Descubrió que su historia tenía poder. Lo que había sido dolor y vergüenza se transformó en discurso de liberación. Su voz, que durante años había sido silenciada, ahora se escuchaba en grupos cada vez más grandes. Y esa sensación era adictiva. Lo que empezó como testimonio se convirtió en liderazgo. Elena ya no era solo la pareja de Juan, era la mujer que validaba su discurso, la prueba viviente de lo que él predicaba. Sin darse cuenta, estaba ejerciendo influencia sobre otros, repitiendo las mismas palabras que la habían seducido a ella. La transformación no fue solo pública, también interior. Elena comenzó a disfrutar del poder. La mujer que antes se sentía invisible ahora era admirada, deseada, respetada. Cada mirada de los adeptos reforzaba su nueva identidad. Ya no era la víctima de matrimonios fracasados ni la mujer anulada por los dogmas. Ahora era una líder, pero esa metamorfosis tenía un costo. En el camino, Elena fue endureciéndose. Empezó a mirar con desprecio a quienes dudaban, a exigir obediencia en nombre de la espiritualidad que proclamaban. Sin darse cuenta, había adoptado la misma lógica de control que antes tanto la había lastimado. Lo que había sufrido en carne propia, ahora lo imponía sobre otros. Juan lo sabía, era parte de su estrategia. La convirtió en cómplice, no solo en compañera. Al darle poder, la ataba más a él. Elena ya no podía alejarse, porque había invertido demasiado en esa nueva identidad. Era prisionera de su propio papel, atrapada entre el orgullo de sentirse el líder y la dependencia del hombre que la había transformado. La mujer rota había quedado atrás. En su lugar, surgía alguien más, una mujer fuerte, pero también peligrosa. Una mujer liberada de culpas, pero encadenada a un poder que no controlaba. Elena estaba convencida de que había encontrado su propósito. Lo que en realidad había encontrado era el reflejo oscuro de su propia historia. Había pasado de ser dominada a convertirse en dominadora. Capítulo 5. La transformación de Elena. Elena nunca se había sentido tan viva. Había pasado de ser una mujer temerosa, marcada por la represión, a convertirse en alguien que caminaba con la frente en alto. Cada palabra de Juan la llenaba de confianza. Cada experiencia a su lado la hacía sentir especial, casi elegida, pero lo que no notaba era que, poco a poco, estaba dejando de ser ella misma para convertirse en una extensión de él. Juan la empujaba con suavidad, pero con firmeza, hacia un nuevo papel, el de compañera de poder. Al principio, Elena solo lo acompañaba a reuniones con personas interesadas en su discurso espiritual. Escuchaba, sonreía, asentía. Pero pronto, Juan empezó a darle un lugar distinto. Ellos deben verte como me ven a mí, le decía. Tú no eres menos. Tú tienes algo que nadie más puede darles. Y así, Elena empezó a hablar. Al principio con timidez, compartiendo su experiencia personal, cómo había sido liberada de culpas, cómo había descubierto la fuerza de su cuerpo y la conexión con lo espiritual. Sus palabras emocionaban a otros,
sobre todo a mujeres que veían en ella un espejo. Descubrió que su historia tenía poder. Lo que había sido dolor y vergüenza se transformó en discurso de liberación. Su voz, que durante años había sido silenciada, ahora se escuchaba en grupos cada vez más grandes. Y esa sensación era adictiva. Lo que empezó como testimonio se convirtió en liderazgo. Elena ya no era solo la pareja de Juan, era la mujer que validaba su discurso, la prueba viviente de lo que él predicaba. Sin darse cuenta, estaba ejerciendo influencia sobre otros, repitiendo las mismas palabras que la habían seducido a ella. La transformación no fue solo pública, también interior. Elena comenzó a disfrutar del poder. La mujer que antes se sentía invisible ahora era admirada, deseada, respetada. Cada mirada de los adeptos reforzaba su nueva identidad. Ya no era la víctima de matrimonios fracasados ni la mujer anulada por los dogmas. Ahora era una líder, pero esa metamorfosis tenía un costo. En el camino, Elena fue endureciéndose. Empezó a mirar con desprecio a quienes dudaban, a exigir obediencia en nombre de la espiritualidad que proclamaban. Sin darse cuenta, había adoptado la misma lógica de control que antes tanto la había lastimado. Lo que había sufrido en carne propia, ahora lo imponía sobre otros. Juan lo sabía, era parte de su estrategia. La convirtió en cómplice, no solo en compañera. Al darle poder, la ataba más a él. Elena ya no podía alejarse, porque había invertido demasiado en esa nueva identidad. Era prisionera de su propio papel, atrapada entre el orgullo de sentirse el líder y la dependencia del hombre que la había transformado. La mujer rota había quedado atrás. En su lugar, surgía alguien más, una mujer fuerte, pero también peligrosa. Una mujer liberada de culpas, pero encadenada a un poder que no controlaba. Elena estaba convencida de que había encontrado su propósito. Lo que en realidad había encontrado era el reflejo oscuro de su propia historia. Había pasado de ser dominada a convertirse en dominadora. Capítulo 6. La secta. Lo que comenzó como reuniones íntimas fue tomando una forma inesperada. Primero eran unas cuantas personas que escuchaban a Juan hablar de espiritualidad, de libertad, de romper las cadenas de la culpa. Luego, esas reuniones se hicieron más frecuentes y más concurridas. La gente traía amigos, familiares, colegas. Pronto ya no cabían en una sala pequeña, necesitaban un espacio mayor. El discurso de Juan era magnético. Sus palabras parecían tocar fibras secretas en cada oyente. Hablaba de un nuevo despertar, de una vida sin culpas ni temores, de una espiritualidad que no reprimía el cuerpo, sino que lo integraba. Y Elena estaba allí, como ejemplo viviente, contando cómo había pasado de la represión al éxtasis, de la sumisión a la libertad. La combinación era irresistible. Profesionales, políticos, artistas, incluso familias enteras, comenzaron a formar parte de lo que ellos llamaban la comunidad. Pero ya no era solo una comunidad, era el embrión de una secta. Los encuentros se transformaron en rituales. No eran simples charlas, eran ceremonias cargadas de sensualidad y misterio. Juan guiaba meditaciones que terminaban en estados de trance. Hablaba de liberar energías bloqueadas y de abrirse al poder del deseo. Elena completaba la experiencia contando cómo su cuerpo y su espíritu habían encontrado armonía en esa entrega. Pronto, lo espiritual se mezcló con lo sexual de manera abierta. Lo que al inicio fue intimidad privada entre ellos, se convirtió en prácticas colectivas bajo la excusa de purificación y desbloqueo de energías. Al principio, muchos se resistían, pero la influencia de Juan era irresistible. Con sus dones, sabía exactamente qué decir y cómo mirar para quebrar voluntades. Elena, ahora plenamente convencida, reforzaba su discurso, asegurando que todo lo que hacían tenía un propósito elevado. Así,
El grupo creció hasta superar el 1.000.000 de miembros. Se organizaban jerarquías, se pedían contribuciones económicas, y se exigía lealtad absoluta. Nadie dudaba, porque cuestionar era sinónimo de no estar listo espiritualmente. Lo sorprendente fue cómo la secta penetró espacios de poder. Médicos, abogados, empresarios y hasta funcionarios públicos se unieron, fascinados por la mezcla de espiritualidad y liberación sexual. Esa red de contactos convirtió al grupo en algo casi intocable. Elena, que alguna vez había sido una mujer rota, ahora era tratada como sacerdotisa. Tenía seguidores que la veneraban, que la escuchaban como si fuera oráculo. Lo que ella nunca pensó que podía ser líder, autoridad, símbolo se había hecho realidad. Pero la pregunta que no se hacía era, ¿a qué precio? Juan, por su parte, estaba en su elemento. Tenía lo que siempre quiso, poder, admiración, placer ilimitado. Sus dones, canalizados al principio hacia la seducción de Elena, ahora controlaban a multitudes, y lo hacía sin remordimientos, convencido de que todo le pertenecía. La secta se expandía como fuego. Y, como todo fuego, tarde o temprano terminaría por consumirlo todo. Capítulo 7. La máscara se resquebraja. Elena había llegado a un punto en que lo tenía todo: seguidores que la veneraban, poder dentro de la comunidad y la certeza de que era parte de algo grande. Se miraba al espejo y ya no veía a la mujer rota de antes, sino a una líder segura de sí misma. Y, sin embargo, en el fondo de su pecho había una grieta que comenzaba a abrirse. Al principio fueron detalles pequeños. Una mujer que se le acercó llorando después de un ritual, confesando que se había sentido obligada a participar. Un joven que hablaba de dar más dinero del que podía para no decepcionar a Juan, miradas de incomodidad disfrazadas de devoción. Elena los escuchaba, pero se repetía a sí misma que era parte del proceso, que la transformación duele antes de liberar. Sin embargo, lo que más la inquietaba era Juan. Al hombre que ella había amado por su ternura, por su capacidad de sanarla, lo veía ahora cada vez más distante. Sus discursos se volvían más duros, más exigentes. Ya no hablaba tanto de libertad, sino de obediencia. Ya no susurraba con dulzura, sino que ordenaba con autoridad, y en la intimidad, el cambio era aún más evidente. Lo que antes había sido encuentro sagrado, cada vez parecía más un ejercicio de poder. Juan sabía cómo hacerla sentir dependiente, cómo recordarle que todo lo que había logrado, su seguridad, su liderazgo, su transformación, se lo debía a él. Elena lo aceptaba, pero en lo profundo empezaba a preguntarse, ¿realmente era libertad lo que había encontrado? Los excesos dentro de la secta se hicieron más notorios. Las prácticas sexuales extremas, justificadas como rituales de purificación, comenzaron a dejar marcas físicas y emocionales en algunos miembros. Juan las defendía con un discurso convincente, asegurando que eran necesarias para alcanzar un estado superior. Elena lo apoyaba en público, pero en privado empezó a sentir un peso en la conciencia. Una noche, después de uno de esos rituales, lo enfrentó tímidamente. «Juan, ¿no crees que estamos yendo demasiado lejos?» Él la miró fijamente, con esa mirada que siempre la dejaba sin aire, y le respondió: «Elena, lo que estamos haciendo es más grande que nosotros. Tú lo sabes. No puedes dudar ahora». Y ella, como tantas veces, se rindió ante su convicción. Pero esta vez la semilla de la duda había quedado plantada. Comenzó a recordar cómo todo había empezado, con palabras de amor, con caricias que sanaban, con la promesa de una vida sin cadenas. ¿En qué momento se había transformado en esto? ¿Cómo había pasado de buscar libertad a ser parte de un engranaje de manipulación y control? Juan seguía creciendo en poder, y la comunidad lo trataba casi como a un dios. Pero Elena, aunque seguía a su lado, ya no podía dejar de ver las grietas en la máscara.
Lo que antes era admiración incondicional, ahora se mezclaba con miedo. Era el inicio de una fractura que tarde o temprano rompería todo. Capítulo 8. La caída. El imperio que Juan y Elena habían construido parecía indestructible. La comunidad había crecido hasta superar el 1.000.000 de miembros, tenían contactos en las altas esferas políticas y una red de profesionales que los blindaba. En apariencia, eran intocables, pero lo que suele destruir a los poderosos no siempre viene de los grandes enemigos, sino de los pequeños descuidos. Y así ocurrió, un error contable, un descuido con impuestos del dinero que entraba sin declarar, abrió la puerta a lo impensable, una investigación oficial. Al principio, nadie le dio importancia. Juan, confiado en su influencia, aseguraba que todo se resolvería. Pero pronto los investigadores comenzaron a mirar más allá de los números, descubrieron rituales, testimonios confusos, transacciones sospechosas. La secta, que se había mantenido en las sombras, empezó a quedar bajo la luz de la lupa pública. Los rumores se propagaron como pólvora. Medios de comunicación empezaron a hablar de prácticas sexuales extremas, de manipulación psicológica, de abusos disfrazados de espiritualidad. Lo que antes era admiración comenzó a teñirse de escándalo. Los mismos políticos y empresarios que antes los respaldaban empezaron a guardar distancia. Elena lo vivió como un terremoto. De pronto, las miradas de devoción se transformaron en sospecha. Las lágrimas de los adeptos, que antes veía como parte del proceso, ahora se convertían en denuncias. Gente que había confiado ciegamente empezó a contar historias de explotación, de humillaciones, de traiciones. Dentro de ella, la grieta se convirtió en abismo. Miraba a Juan y ya no veía al hombre que la había liberado, sino al manipulador que la había moldeado para su propio beneficio. Lo que más la atormentaba era reconocer que ella también había sido cómplice, que había repetido discursos, que había exigido obediencia, que había callado cuando otros sufrían. El día que allanaron la sede principal de la comunidad, Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Documentos incautados, computadoras revisadas, registros financieros expuestos. La caja de Pandora se abrió de golpe, y con ella salieron todos los secretos que habían intentado ocultar. Juan seguía mostrándose sereno, convencido de que saldría victorioso. Su mirada magnética, su tono firme, intentaban calmar a los que aún lo rodeaban. Pero ya no era lo mismo. La fe ciega de sus seguidores comenzaba a quebrarse, el encanto, que alguna vez parecía indestructible, empezaba a desmoronarse frente a la crudeza de los hechos. Esa noche, en la soledad de su habitación, Elena lloró como hacía años no lloraba, no por el miedo a perder el poder, ni por el escándalo mediático, sino porque comprendió la magnitud de lo que había pasado, de víctima a victimaria, de mujer rota a manipuladora. Había cruzado una línea de la que no podía volver atrás. La caída de la secta no fue inmediata, pero era inevitable. Y Elena, atrapada entre el amor ciego y la verdad desnuda, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 9. El precio de la libertad. La comunidad ya no existía como antes. Lo que fue veneración se volvió desconfianza, lo que fue secreto se transformó en escándalo público. Los líderes que habían sido tratados como guías espirituales aparecían ahora en titulares acusados de manipulación, fraude y abuso. La caída fue tan rápida como lo había sido la expansión. Elena se encontraba sola. La mujer que alguna vez creyó haber encontrado el amor y la liberación ahora miraba su reflejo y veía un rostro endurecido, envejecido antes de tiempo. Ya no estaba Juan para susurrarle al oído, ni los adeptos para levantarla en hombros. Solo quedaba ella, enfrentada con la verdad más difícil, que había participado en la prisión de muchos, la misma en la que había caído al inicio. Su corazón era un campo de batalla.
Por un lado, seguía sintiendo un lazo con Juan, ese hombre que había despertado en ella placer y confianza, que la había llevado a conocer un poder interior que jamás imaginó. Por otro lado, ahora lo veía con claridad, era un manipulador, alguien que usó sus dones no para sanar, sino para dominar. Y lo más duro era admitir que, cegada por amor, ella lo había seguido hasta convertirse en cómplice. Salir de una secta no es un simple acto de caminar lejos. No basta con dejar el lugar físico, las cadenas están en la mente, en los hábitos, en las emociones. Elena lo entendió en carne propia. Durante meses se sintió perdida, incapaz de confiar en nadie, preguntándose en qué momento dejó de ser la mujer rota para convertirse en la mujer que rompió a otros. El precio de la libertad fue alto, noches de insomnio, recuerdos que la perseguían, la culpa de haber lastimado a quienes habían confiado en ella. Sin embargo, también descubrió que la caída era una oportunidad. Por primera vez en muchos años, no había un líder que le dijera qué pensar, qué sentir o qué hacer. Estaba sola pero libre. Comenzó un proceso lento de reconstrucción. Terapia, confesiones públicas, la búsqueda de quienes habían salido dañados para pedir perdón. No siempre recibió comprensión. Muchos la rechazaron, otros le recordaron lo que había hecho, pero había un grupo pequeño que, como ella, quería sanar. Y con ellos inició un nuevo camino, más humilde, más honesto. Elena comprendió que la verdadera espiritualidad no está en ritos ocultos ni en líderes carismáticos, sino en aprender a pensar por uno mismo, en descubrir que la fe sin libertad es solo otra forma de esclavitud. Entendió que el amor verdadero no controla, no manipula, no exige sumisión, libera. El precio de la libertad fue perderlo todo, poder, prestigio, certezas. Pero en ese despojo encontró lo más valioso, la posibilidad de empezar de nuevo. Epílogo. La moraleja, la historia de Elena y Juan no es solo un relato íntimo, ni un escándalo sobre manipulación y poder, es un espejo incómodo de lo que puede ocurrir cuando el deseo de amor, pertenencia y libertad se encuentra con alguien que sabe usar y abusar de ese anhelo. Elena buscaba lo que cualquier ser humano anhela, ser vista, ser amada, ser reconocida. Juan tenía dones que parecían responder a esas necesidades, la capacidad de leer emociones, de inducir confianza, de envolver con palabras y gestos que parecían milagrosos. Sus dones eran reales. El error no estuvo en poseerlos, sino en canalizarlos hacia el egoísmo. En vez de sanar, eligió dominar. En vez de liberar, eligió encadenar. El resultado fue devastador. Un grupo entero atrapado en un espejismo espiritual, una comunidad que confundió liberación con sometimiento, un amor que parecía redentor pero que terminó siendo cárcel. La moraleja es clara, los manipuladores no siempre llegan con violencia ni con gritos. Llegan con ternura, comprensión y promesas. Se disfrazan de salvadores. No ofrecen cadenas, ofrecen llaves, pero esas llaves abren puertas que conducen a habitaciones cada vez más cerradas, hasta que salir parece imposible. Las consecuencias de caer en esas redes son profundas. Se pierde la autonomía, la dignidad, la capacidad de decidir. En casos como el de Elena, incluso se puede pasar de víctima a victimario, sin darse cuenta de cuando se cruzó la línea. Esa es una de las trampas más crueles. La manipulación puede convertir a los dominados en cómplices, perpetuando el ciclo de abuso, y, sin embargo, la salida es posible. Nunca es fácil, nunca es rápida, pero siempre existe. Romper con una secta o con un manipulador requiere valentía, ayuda externa y, sobre todo, la decisión de recuperar la propia voz. Elena lo aprendió tarde, pero lo aprendió. La libertad no se recibe de alguien más, se conquista desde adentro. El amor verdadero no humilla.
La espiritualidad auténtica no controla. El poder genuino no manipula. Y la fe, si ha de ser fe, no puede exigir que entregues tu dignidad como precio. Queda, entonces, la enseñanza universal: nadie está exento de caer en manos de un manipulador. Todos tenemos vacíos y heridas que pueden ser usadas en nuestra contra, pero también todos tenemos la capacidad de abrir los ojos, de cuestionar, de poner límites. Que esta historia inspirada en hechos reales, aunque con nombres y lugares cambiados, sea un recordatorio: no hay mayor prisión que la que uno mismo acepta por amor, y no hay mayor libertad que la de aprender a pensar, sentir y vivir sin cadenas impuestas por otros.